Buenas tardes, les damos la bienvenida y les pedimos por favor que apaguen sus teléfonos celulares. Daremos inicio al acto en conmemoración de los 35 años de la recuperación de la democracia y a la presentación del libro Alfonsín por Alfonsín. El material contiene los discursos pronunciados por el presidente Alfonsín en ocasión de celebrarse las asambleas legislativas de su mandato. Preside el acto el señor vicedecano, profesor Marcelo Gebhardt. Lo acompañan en el estrado la profesora Mónica Pinto y los abogados Leandro Martínez y Carlos Masvélez. A continuación, se procederá a leer la adhesión enviada por el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, el profesor Juan Pablo Masvélez. Señor vicedecano Marcelo Gebhardt, señora exdecana Mónica Pinto, autoridades de la casa, queridas amigas y amigos. Es para mí un inmenso placer poder saludarlos en este acto conmemorativo tan especial. Lamentablemente no puedo acompañarlos, pero tengan la seguridad de que las autoridades de la Universidad de Buenos Aires celebran y apoyan este tipo de actividades tan sentidas para nuestra comunidad académica. La Cátedra Libre, Democracia y Estado de Derecho, Dr. Raúl Alfonsín, expresa nuestro cogobierno universitario y el conjunto de acciones vinculadas a la enseñanza, la investigación y la extensión que debemos desarrollar. El doctor Raúl Alfonsín egresó de esta casa y fue distinguido como profesor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires. Su figura y legado son motivo de orgullo para esta universidad y todos los argentinos. Un gran abrazo fraternal, profesor Juan Pablo Masvélez, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires. A continuación, dará unas palabras de bienvenida el señor vicedecano Marcelo Gebhardt. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Diría que un hecho fortuito me ha colocado en esta posición hoy. El decano Alberto Bueres ha tenido el compromiso propio de este fin de año. Son repetidos y urgentes y no nos ha podido acompañar, pero me ha pedido sí que lo represente y esto es un orgullo para mí. Estoy acá, diría, por la buena de Dios, más que por mérito propio, como decía María Elena Buenos. Pero aún así es un enorme orgullo poder saludarlos, poder presentar esta actividad de la cátedra de Estado de Derecho Libre, doctor Raúl Alfonsín. La facultad, por medio de esta cátedra, hoy, en el centenario de la reforma universitaria de 1918, nos convoca a conmemorar otro aniversario de suma importancia, los 35 años de la restauración democrática en 1983. Y en el marco de esta celebración asistimos a la presentación de esta publicación, Alfonsín por Alfonsín, donde se reproducen con cuidadoso detalle los 6 discursos de inauguración de las respectivas asambleas legislativas de su periodo constitucional. Es un trabajo hecho por Natalie Goldwasser, Yankelevich y Horacio Garcete. Supongo que estarán acá presentes, no los conozco. Muy bien. Cabe felicitarlos inicialmente. Digamos que no es casual el momento elegido. La restauración democrática y la figura del presidente Alfonsín se nos hace simbiótica para los argentinos que allá por 1983 ya éramos adultos. Quiero destacar, mencionar una reflexión que hace el amigo profesor Carlos Masvélez en la presentación del libro que tendrán en sus manos, porque apunta a un dato clave de la personalidad del doctor Alfonsín, que rechazaba los personalismos. Y nos explica, Carlos, que la construcción democrática de estos 35 años no es obra exclusiva de Alfonsín, sino de un conjunto de hombres y mujeres que han empezado a optar fervientemente por un sistema y que no queremos abandonar, sino que por el contrario queremos que inunde, que sea transversal a cada uno de los ámbitos de nuestra vida y especialmente a los ámbitos de nuestra universidad. Hoy, releyendo los discursos
de esas 6 asambleas que le tocó pronunciar a Raúl Alfonsín, sin importar cuál pueda ser la apreciación política que tengamos de su gestión, sentimos que sus dichos nos interpelan, nos invitan y nos comprometen con la obra siempre inconclusa de bregar en pos de la libertad, de la dignidad y de la igualdad de todos quienes conformamos el cuerpo social de la nación. Tarea que debiera perdurar por los tiempos, como le gustaba decir a don Raúl. Sencillamente, de nuevo, agradecido y orgulloso de estar inaugurando en representación de la facultad esta actividad. Les doy las gracias a todos por el tiempo. A continuación se mencionan los compiladores del libro Alfonsín por Alfonsín, Nathalie Goldwasser y Horacio Garcete, y se invita a subir al atril a Nathalie Goldwasser a fin de que haga mención de la tarea realizada. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En principio quisiéramos con Horacio Garcete agradecer muchísimo a quienes fueron coordinadores de la Cátedra Libre Democracia y Estado de Derecho, doctor Raúl Ricardo Alfonsín, a Leandro Martínez y a Carlos Masvélez, a sus actuales coordinadores Raúl Mariano Alfonsín y Marcelo Alegre, y a quien fuera en su momento la decana Mónica Pinto, por permitirnos preservar, resguardar la voz del presidente Raúl Alfonsín. Para nosotros ha sido una tarea muy gratificante, técnica por supuesto y tecnológica, porque nos hemos ayudado de ciertas herramientas, tales como los archivos de Radio Nacional, y por eso estamos muy agradecidos con el señor Ronzoni y Mariana Antoñanzas, quienes nos proveyeron de todos los audios emitidos en la Asamblea Legislativa para poder cotejar esos audios con la taquigrafía resguardada en el Archivo General de la Nación. De ese modo, junto con el valioso trabajo de Horacio Garcete y mío, pudimos encontrar algunos errores que por motivos de tiempo solamente voy a mencionar uno, aparecido el 1 de mayo de 1987. En la taquigrafía decía: surgen obsesivamente las voces del pasado que han quedado amarradas a un concepto paralizante, el que se traduce en el todavía no. Hoy el pueblo no dice ahora, cuando debería haber dicho: hoy el pueblo nos dice ahora, tal como emitió Alfonsín. O ciertas confusiones como la palabra acertado en lugar de aceptado, o retornarán en lugar de retomarán. Bien, todos esos errores creemos haberlos saldado con el trabajo de muchos meses de revisión y reescucha de la voz Alfonsín, y creemos entonces que es un material, una fuente primaria que puede ayudar no solo a académicos, a políticos, a periodistas, a estudiantes, sino a la comunidad entera para redescubrir a Alfonsín en sus discursos y en sus acciones políticas. Espero que lo disfruten. Muchas gracias. A continuación se procederá a leer la adhesión enviada por el arzobispo Muradian, primado de la Iglesia Apostólica Armenia para la República Argentina y Chile. Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en ocasión del acto de conmemoración de los 35 años de la recuperación de la democracia, a fin de acompañarlos en este merecido homenaje a la figura del expresidente de la Nación, doctor Raúl Ricardo Alfonsín.
El doctor Alfonsín fue una figura ejemplar en la prédica de los valores éticos y los derechos humanos en la Argentina, que abogó incansablemente por la justicia y la dignidad de las personas. En tal sentido, los armenios de la Argentina podemos dar especial testimonio de su férreo compromiso con tales principios. En efecto, el doctor Alfonsín fue el primer mandatario de nuestro país en reconocer y condenar públicamente el genocidio armenio de 1915, con las siguientes palabras dirigidas a nuestra colectividad en 1987. Sé muy bien que sus padres, sus abuelos, o a lo mejor ustedes mismos, han llegado a nuestra tierra empujados por acontecimientos dolorosos en momentos durísimos, quizás de los más duros que ha debido sufrir un pueblo todo, como fue el genocidio de los años 1915 a 1917. Es incomprensible la actitud de Turquía. ¿Cómo van a negar la evidencia? Nadie se ha sentido menoscabado y humillado cuando se pidió perdón en la Argentina. Si hicieran esto, nadie resultaría más beneficiado, a mi criterio, que la propia Turquía. Que se acabe ese cinismo que siempre empieza con la indiferencia. Por encima de todo, que se vuelva a hablar de ética y de moral en el mundo. No hay posibilidad de una paz en el mundo si no hay primero ética, si no reconocemos primero la necesidad de luchar solidariamente por los países que menos tienen y luchar contra todos los genocidios que se han producido en el mundo. De tal manera, una vez más, la comunidad armenia de la Argentina rinde homenaje y expresa su reconocimiento al primer presidente de la democracia, doctor Alfonsín. Saludos a ustedes, muy distinguidamente, Arzobispo Kizaj Muradian, primado de la Iglesia Apostólica Armenia para la República Argentina y Chile. Seguidamente harán uso de la palabra los coordinadores salientes de la Cátedra Libre Democracia y Estado de Derecho, doctor Raúl Alfonsín, Leandro Martínez y Carlos Masvélez. Buenas tardes, señores profesores, graduados, alumnos, queridos amigos y amigas. La Cátedra Libre Democracia y Estado de Derecho, doctor Raúl Alfonsín, fue creada en abril de 2009 por el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires a instancias de nuestro Consejo Directivo. Las circunstancias del nacimiento de la cátedra dan cuenta de que su creación responde a una decisión colectiva de la comunidad académica de la Universidad de Buenos Aires. Ello significa que fueron parte de la iniciativa estudiantes, graduados y profesores de nuestra comunidad, expresando el principio reformista del cogobierno universitario. Desde sus inicios, la Cátedra Libre se propuso generar un ámbito de reflexión sobre temas de relevancia institucional, en el entendimiento de que el legado de Raúl Alfonsín puede orientar e inspirar las discusiones y los posteriores consensos que debe encarar nuestra sociedad. Pasan los años y la figura de don Raúl se agiganta día a día. Las ideas políticas del expresidente sobre los grandes temas nacionales no eran solo aplicables a la difícil coyuntura con la que tuvo que lidiar. Este hombre, egresado de esta casa, profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires, pensó soluciones perdurables que pudieran mejorar la calidad de vida de las generaciones futuras. Todo ello con el afán de construir un país más libre, igualitario y fraterno. De allí que su legado sea inmenso y que la tarea de la Cátedra Libre no consiste en un mero ejercicio de nostalgia partidaria en torno a la gran vida del gran militante oriundo de Chascomús. Queda mucho por hacer y la cátedra debe aportar su grano de arena en el marco de la universidad pública, cogobernada y plural. Es en ese contexto institucional en el cual la cátedra tiene que desenvolverse y cumplir con el mandato que le fue encomendado por la comunidad universitaria. En una nación en la que en general los grandes hombres y mujeres despiertan polémicas que nos alejan, Alfonsín aparece como un ser indiscutido del respeto y cariño de todo un pueblo. Aprovechemos la figura ecuménica de este prócer para que desde la universidad pública podamos hacer nuestro aporte al mejoramiento social del país, tal como nos lo señala el Estatuto Universitario. Este libro pretende rescatar el valor de los discursos pronunciados por el doctor Alfonsín ante la Asamblea Legislativa. Allí, el expresidente exponía su plan de gobierno, reflexionaba sobre lo acontecido y rendía cuenta de sus actos. Desde esta cátedra, creemos que estos documentos revisten un enorme valor para entender y pensar la Argentina. En lo personal,
Deseo agradecer a la ex decana Mónica Pinto y a Carlos Masvélez por la confianza y generosidad de sumarme a esta cátedra. Quiero felicitar a Natalie Goldwasser y a Horacio Garcete por la tarea de recopilación llevada adelante y desearle muchos éxitos a mis amigos Marcelo Alegre y Raúl Mariano Alfonsín. Por último, deseo contarles un recuerdo personal. Era el año 2004, junto con Raúl Nieto, cuando militábamos ambos en la Franja Morada Estudiantil y organizamos una jornada conmemorativa por los 10 años de la reforma constitucional del 94. El primer panel estuvo integrado por el entonces decano Atilio Terini, el ex convencional constituyente Rosati y el recordado maestro Germán Vidar Campos. El aula magna de Derecho estaba colmada y Alfonsín fue ovacionado. Yo la verdad me conmoví mucho en ese momento. Al momento de hacer uso de la palabra, don Raúl afirmó que la reforma constitucional era una reforma progresista, digna de ser defendida ante las presiones que, según predijo, se aproximaban. Finalmente pidió que los intelectuales ayudaran a los políticos a reglamentar la Constitución. El año que viene se van a cumplir 25 años de aquella reforma. Tal vez sea una buena oportunidad, 15 años después, para cumplir con el pedido de don Raúl. Esas son las tareas a las que debe abocarse la Cátedra Libre para honrar su memoria y hacer su aporte a la comunidad. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá presentes. En principio, bueno, también comenzar con los agradecimientos al exdecano Alterini, quien me honrara con la designación de coordinador de la Cátedra Libre de Democracia y Estado de Derecho, doctor Raúl Alfonsín, que, como bien decía Leandro, fue creada hace algo más de 9 años. Recordar que en aquel entonces publicamos este primer libro, digo porque ahora nos vamos a despedir con el segundo, que se llamaba Juicios Más Balanceados. Fue la primera actividad que hizo la Cátedra Libre y no puedo dejar de mencionar que el trabajo de Diego Barovero y Fernando Blanco Muño, que fueron fundamentales para la elaboración de ese texto que presentábamos unos meses después de creada la cátedra. Por supuesto también, siguiendo con los agradecimientos, al doctor Gebhardt, aquí presente, por sus palabras, por acompañarnos, y obviamente también al doctor Güeres por darle continuidad a este proyecto que, como decía, está cerca de cumplir los 10 años y que me parece es importante en este presente de nuestro país y con los desafíos que hay por delante, darle continuidad a un espacio de reflexión y de debate de ideas como pretende serlo esta Cátedra Libre. A Leandro Martínez, obviamente también, la reciprocidad de los agradecimientos, pero debo ser sincero, de no mediar su compromiso, su esfuerzo, su voluntad permanente, seguramente la producción de la cátedra, que ustedes juzgarán cuán buena o mala pudo haber sido, no podría haber sido posible, así que gracias y obviamente el reconocimiento que merece. Bueno, a Mónica Pinto por el apoyo incondicional que excede obviamente las actividades de la cátedra, el apoyo de siempre en cada iniciativa, en cada proyecto, en cada conversación personal. La verdad que es un placer poder compartir este panel con ella, sabe lo que la quiero y me emociona un poco la situación, sepan disculpar. Y en ese mismo sentido también quiero recordar lo que, si bien no tuvo que ver con la Cátedra Libre, el doctor Andrés D'Alessio, la verdad que con las disculpas de todos aquellos otros que han sido una parte fundamental en mi vida de estudiante, de graduado, etcétera, de la facultad, Andrés D'Alessio y Mónica Pinto fueron las dos personas más determinantes que tuve y que pude conocer y aprovechar en estos ya 20, no sé cuántos, 8 años, 29 años que tengo en la facultad. Finalmente, obviamente, a Horacio Garcete y a Natalie por su idea, por la perseverancia y por el detalle, el más mínimo detalle del trabajo que hoy estamos presentando y que, por supuesto, tiene, digamos, alguna
digamos, genera alguna movilización emocional porque, bueno, estamos haciendo el traspaso también de la coordinación de la cátedra, que fue un proyecto muy interesante y con el cual a veces me quedan sensaciones agridulces en términos de que podríamos haber hecho mucho más de lo que hicimos y eso asumo yo principalmente, la responsabilidad de tal vez no haber hecho todo lo posible, pero confío absolutamente que tanto Marcelo Alegre como Raúl van a poder profundizar y continuar con lo que fue la misión inicial al momento de presentar o de gestarse la idea de la cátedra. Permítanme decirle que, bueno, por aquellos años la Facultad de Derecho entendía que ¿por qué Raúl Alfonsín, no? Y ahí recupero palabras del doctor Alterini, que mencionando algunas de las cosas que él nos decía, Raúl Alfonsín, o la figura de Raúl Alfonsín, permitía orientar un conjunto de reflexiones y actividades sobre los desafíos de la democracia y el Estado de Derecho, y me pareció interesante hoy, releyendo algunas cosas viejas, que él me hacía mención unas palabras de Barack Obama sobre la figura de Alfonsín, que me gustaría compartirlas con ustedes, y que decía: el expresidente Alfonsín fue una figura fecunda en la consolidación de la democracia en América Latina. La expresión de nuestro respeto y la estima por su integridad personal y su compromiso con los principios democráticos y los derechos humanos. Y creo que ese es un poco el espíritu con el que se creó esta cátedra y con el que obviamente intentaremos continuar ahora desde otro lugar, aportándole a el debate necesario que tiene nuestra democracia por delante, porque si bien estamos conmemorando los 35 años de recuperada, de aquel 10 de diciembre de 1983, cuando asumí Alfonsín con un conjunto con una visión de país, con una visión del contexto regional, con un claro programa y con una propuesta a los argentinos, mucho más allá de la coyuntura que suponía un momento difícil para la Argentina. A 35 años debemos decir que el balance en ese sentido de la democracia es, digamos, la democracia argentina creo que está en deuda con los argentinos, y me parece que ahí la Facultad de Derecho, de cara a un año electoral, de cara a este aniversario de la reforma constitucional, digo, acá lo ve el doctor Dalavía, una de las grandes actividades que hicimos e interesante fue la de la reforma constitucional justamente. Así que, y también fue una iniciativa de él, así que agradecido, porque la cátedra en definitiva se fue enriqueciendo de muchos aportes de los que están acá y de algunos que no están. Pero decía, me parece que la Facultad de Derecho tiene un rol fundamental que cumplir, al menos en algunos de los aspectos de las deudas que la democracia aún tiene. Seguramente encontraremos que la reforma constitucional tiene montones de cuentas pendientes en materia reglamentaria, lo tendrá el Congreso de la Nación, pero por sobre todas las cosas me parece que hay que recuperar para este momento de la Argentina y sobre todo por los desafíos importantes que tenemos, los valores que Alfonsín proponía en aquellos principios de los años 80 cuando asumía la presidencia. Esa idea, tal vez más concretamente planteada en el discurso de Parque Norte, cuando él hacía un llamado a la unidad, hacía un llamado al diálogo, rechazaba las uniformidades, al contrario, él decía que una democracia se aprecia de tal justamente cuando puede administrar las diferencias. Y la mejor manera de administrar esas diferencias, que hoy parecieran ser insalvables, a veces cuando uno sigue la agenda cotidiana de nuestro país, tiene que ver con recuperar ese espíritu y esos valores que Alfonsín en todo momento proclamaba. El espíritu de Raúl Alfonsín, yo creo, entonces nos invita a la construcción de consensos en base a un diálogo igualitario y democrático. Hay que construir una agenda, hay que transitar un camino crítico que perdure mucho más allá de las coyunturas electorales que nos presenta nuestra democracia continuamente. Con ese espíritu, entiendo, debemos comprometernos todos, como lo hiciera él, en momentos más desafiantes y en otros no tanto, en momentos más fáciles y en momentos más difíciles,
mencionamos varias veces la reforma constitucional. Tal vez en aquel entonces hubiera sido más sencillo para él ponerse en la oposición a un proyecto que solamente buscaba la reelección o viabilizar la reelección del presidente de aquel entonces, pero sin embargo asumió un costo político extraordinario en aras de poder obtener la mejor reforma posible y que eso ayudara a fortalecer a la democracia argentina, que en ese momento claramente, palabras mías, estaba en riesgo. Entonces decía, el compromiso de todos, recuperando ese espíritu, esos valores, entendiendo el contexto en el que estamos y obviamente siempre desde la facultad, haciéndolo como una facultad que pertenece a una universidad reformista se precia de tal, a través de la extensión, a través de la investigación, a través de la propuesta de contenidos tanto en el grado como en el posgrado, y con la idea de construir o de aportar a la construcción de una mejor democracia con más igualdad y más libertad. Muchas gracias. Acto seguido invitamos a subir al atril a los nuevos coordinadores de la Cátedra Libre, Marcelo Alegre y Raúl Mariano Alfonsín. El doctor Marcelo Alegre leerá una carta enviada por el profesor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires, Owen Fis. Bueno, antes que nada, tanto Raúl como yo estamos muy felices, muy agradecidos, muy orgullosos por esta invitación y bueno, esperamos no defraudarlos. El año que viene se cumplen 10 años del fallecimiento del doctor Alfonsín, 25 de la reforma de la Constitución. Y bueno, eso también nos marca un poco algunas de las actividades en las que estamos pensando. Y también estamos pensando en organizar algún curso extracurricular, por ejemplo, sobre el juicio a las juntas. El profesor Owen Fis es un viejo amigo de la Argentina y de esta facultad. Vino invitado por Alfonsín junto con otros juristas muy importantes a observar el juicio a las juntas. Y desde entonces ha viajado innumerables veces a la Argentina, ha escrito mucho sobre distintos problemas de la democracia y sobre el gobierno de Alfonsín. Cuando le comentamos acerca de esta actividad, le sugerimos o invitamos si quería mandar un saludo. Lo que mandó es un pequeño ensayo que yo les voy a leer ahora. 1985 representó un momento extraordinario en la historia argentina y por ende en la historia mundial. Un tribunal civil, constituido conforme a la ley, actuando sin el apoyo de un ejército conquistador, llamó a rendir cuentas a los militares de más alto rango de la nación por los crímenes en violación de los derechos humanos que ocurrieron durante su reino de terror. Innumerables personas fueron responsables de este extraordinario acontecer. De hecho, uno podría felicitar a todo el pueblo argentino, entendido como una entidad moral por lo ocurrido. Sin embargo, un individuo, Raúl Alfonsín, se ubica por sobre el resto, en la medida en que fue el representante de este suceso histórico y la cátedra creada en su nombre le confiere el reconocimiento que justamente merece. Como candidato en las elecciones que ocurrieron tras el anuncio de los generales de que abandonarían el poder, Alfonsín prometió llamar a los militares a rendir cuentas por sus abusos en materia de derechos humanos y tras ser electo hizo todo lo que pudo para cumplir con su promesa. Convocó a una comisión encabezada por Ernesto Sábato para investigar qué había ocurrido con incontables personas desaparecidas durante la dictadura. Solicitó al tribunal militar que se iniciaran los procedimientos contra los militares responsables por dichas desapariciones y otros crímenes de lesa humanidad. Y cuando dicho tribunal se rehusó a avanzar, convocó un tribunal civil para que lo juzgara en pleno centro porteño. El presidente Alfonsín miraba hacia el futuro, no estaba buscando retribución, aunque entendía, de un modo que un presidente tan sabio como Barack Obama nunca entendió, que lo que un régimen haga acerca del pasado determinará lo que ocurra en el futuro.
El juicio a las juntas impulsado por el presidente Alfonsín no apuntaba solamente a disuadir futuras violaciones de derechos humanos, sino que además, y lo que es más importante, aspiraba a definir el tipo de sociedad que él buscaba hacer realidad. Como dijo en la clase Construyendo Democracia, que dictó en 1987 en Yale, y como demostró a través de sus esfuerzos, él concebía la seguridad y la santidad de los derechos humanos como un componente esencial de aquella sociedad. El juicio de 1985 que tuvo lugar en Buenos Aires dio fuerza y significado concreto al nunca más. Actualmente es habitual referirse al juicio de Buenos Aires como una instancia de justicia transicional. Y de hecho, ese suceso histórico puede haber dado surgimiento a dicho término. No tengo objeción a esa práctica en la medida en que se entienda que la palabra transicional no constituye una licencia para escatimar en los requerimientos del debido proceso. Sin los procedimientos justos que deben ser meticulosamente observados en un proceso penal, la justicia nunca será alcanzada. Por el contrario, el término transicional se refiere a la ambición del juicio penal que se había iniciado, que era justamente efectuar la transición de una dictadura a una democracia. Dado este propósito, el presidente Alfonsín entendió que los juicios de derechos humanos constituían solo un componente de lo que era necesario para construir la democracia. Era necesario también prestar atención a las necesidades económicas y sociales del país y a su vez reparar los mecanismos previstos por la Constitución para coordinar el trabajo de los poderes legislativo y ejecutivo. Es por eso que al mismo tiempo que impulsó el juicio contra los militares, de por sí una arriesgada y frágil empresa, Alfonsín creó una comisión para formular propuestas para reformar la Constitución. Es por eso que él buscaba asegurar que los esfuerzos para enjuiciar a los militares por violaciones de derechos humanos no consumieran todo el oxígeno disponible en la esfera pública. Y es por eso en que insistía en que esos juicios debían llegar a un fin en algún momento, y en que los fiscales debían ser selectivos y apuntar solo contra quienes ostentaban mayores responsabilidades por los abusos más atroces que ocurrieron durante la dictadura. Reconociendo los propósitos implícitos en el uso del derecho penal, Alfonsín apoyó la ley de punto final que fue sancionada y promulgada en diciembre del 86, un año después del veredicto del juicio de Buenos Aires. La ley de punto final requería que las acusaciones por violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar fueran iniciadas dentro de los 60 días de la promulgación de la ley o de lo contrario caducarían por siempre. Esta ley tuvo como efecto un incremento en el número de acusaciones, ascendiendo a alrededor de 400, que fueron iniciadas en un periodo de tiempo relativamente corto y que no sorpresivamente alcanzaban a oficiales de rangos medios y bajos. En abril de 1987, durante Semana Santa, un grupo de oficiales militares que fueron conocidos luego como carapintadas respondieron hostilmente a las nuevas persecuciones penales iniciadas como consecuencia de la ley de punto final y se sublevaron. Algunos de ellos incluso rechazaron abiertamente cumplir con decisiones judiciales que les ordenaban presentarse ante las autoridades. En consecuencia, el significado del juicio de 1985 y la legitimidad del programa de justicia transicional de Alfonsín fueron puestos en peligro. En el presente nos referimos a las acciones de los carapintadas como un motín, pero durante el Viernes Santo y el sábado siguiente el desafío parecía mucho mayor. Muchos temían un golpe. Al menos 400.000 ciudadanos argentinos tomaron las calles de Buenos Aires, primero en la plaza frente al Congreso y luego frente a la Casa Rosada. Los manifestantes expresaron su apoyo a Alfonsín y su estrategia de crear un nuevo capítulo democrático en la historia argentina. Parecía como si el juicio de los derechos humanos de 1985 hubiera tenido un efecto importante en la conciencia popular que proclamó nunca más. Para el domingo por la mañana, el levantamiento había quedado confinado a un número limitado de cuarteles, incluyendo uno en las afueras de Buenos Aires, en Campo de Mayo. Pero el ministro de Defensa no pudo enviar tropas a esos cuarteles y suprimir la rebelión. En ese estadio, Alfonsín abordó un helicóptero y voló desde la Casa Rosada a los cuarteles en rebelión, y allí mantuvo una conversación directa con los líderes carapintadas. La historia nunca sabrá qué fue discutido en esas reuniones
y si la ley de obediencia debida que fue aprobada luego en junio fue el precio que Alfonsín pagó para lograr que los soldados bajaran las armas. Pero luego de esas conversaciones, el presidente voló a la Casa Rosada y dijo lo siguiente a quienes estaban reunidos en Plaza de Mayo: la casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Le pido al pueblo que ha ingresado a Campo de Mayo que se retire. Es necesario que así se lo haga. Y le pido a todos ustedes, vuelvan a sus casas a besar a sus hijos, a celebrar las Pascuas en paz de la Argentina. Yo me encontraba en Argentina durante la Semana Santa. Con anterioridad en esa semana, junto con Carlos Nino y Thomas Nagel, dos de los filósofos más distinguidos del mundo, nos encontramos con el presidente Alfonsín en la Casa Rosada. Tuvimos en ese crítico momento de la historia argentina un agitado debate con el presidente, propio de un seminario de teoría política de una universidad acerca de la teoría de la democracia de Joseph Schumpeter, un economista que, muy a pesar del presidente, concebía la democracia como nada más que una competencia entre élites. Nagel y yo emprendimos nuestro viaje de regreso a Estados Unidos en la noche del sábado, mientras el destino de la democracia argentina era aún incierto. El lunes, el New York Times publicó en primera plana una nota acerca del osado y valiente viaje realizado por Alfonsín a los cuarteles sublevados que había ocurrido en los días previos. Y cuando leí su instrucción a sus compatriotas: vuelvan a sus casas a besar a sus hijos, a celebrar las Pascuas en paz de la Argentina, me dije: qué gran hombre, qué gran líder. Owen Fisk, Yale Law School. Finalmente, hará uso de la palabra la profesora y exdecana de la Facultad de Derecho, la doctora Mónica Pinto. Gracias, muy buenas tardes a todos. Decirles que esto es un placer y un honor para mí es poco. Quiero agradecer a las autoridades salientes y las entrantes de la Cátedra Libre Raúl Alfonsín por haberme convocado para esto. Quiero agradecerle a la facultad y al colega y amigo Marcelo Gebhardt por decir esas cosas que todos pensamos. Estábamos todos ahí y nos acordamos. Quiero pedirles disculpas por adelantado porque todos preparamos nuestras intervenciones y necesariamente nos vamos a superponer en alguna de las cosas que hicimos. Mi idea al preparar estas 3 paginitas era tratar de sobrevolar el periodo que va desde el 10 de diciembre del 83 al 9 de julio de 1989, que, como dijo Marcelo, los más grandes nos acordamos, pero que repasando uno se da cuenta de que hubo más cosas de las que parecían. En este 10 de diciembre, hagamos de cuenta que hoy es ayer, del 2018, a 35 años del día en que Raúl Alfonsín asumió como presidente de los argentinos, a 35 años de la democracia restablecida, la imagen del presidente es más grande aún de lo que todos pudimos pensar en los momentos de mayor euforia. En el elogio académico que por decisión de los editores de este libro acompaña los discursos del presidente, un honor que no merezco pero que me halaga profundamente, señalé que distinguir a Raúl Alfonsín es distinguir a la democracia restablecida el 10 de diciembre de 1983, al consenso como indicador de la convivencia democrática, a los derechos humanos como fin del Estado, a la independencia del Poder Judicial, a los derechos de los trabajadores, incluido el derecho de huelga, a los errores y a los disensos de y en la democracia. Alfonsín fue el presidente de la construcción democrática y también el de la rehabilitación social postraumática. Fue su gobierno, y cuando digo su gobierno hablo de él y de las mujeres y los hombres que lo acompañaron. Fue su gobierno el que declaró sin validez jurídica las normas y los actos administrativos de facto y los procesos judiciales y sentencias que se proponían juzgar
a los integrantes de poderes constitucionales, y eso incluyó a las actas institucionales dictadas por el proceso de reorganización nacional. También declaró la falta de legitimación de los jueces para juzgar a esas autoridades constitucionales destituidas. Esa ley fue la primera en la historia argentina que tuvo por objeto una reparación histórica respecto de un presidente constitucional depuesto. Me estoy refiriendo a la presidenta de la Nación, María Estela Martínez de Perón. Fue el gobierno de Raúl Alfonsín el que incluyó en el Código Penal el atentado a la Constitución, sancionando con penas de hasta 25 años de prisión a quienes se alcen en armas contra la Constitución con el fin de cambiar de modo permanente el sistema de gobierno, la conocida Ley de Defensa de la Democracia. Su gobierno previó también los mecanismos para reincorporar a los agentes diplomáticos y consulares separados de sus cargos por decisiones infundadas, así como a los docentes que se encontraban en situaciones análogas. Su gestión tuvo que derogar la Ley 21795 de nacionalidad y declarar la invalidez de los actos de pérdida de nacionalidad en su virtud, restableciendo las leyes anteriores, incluso la 346. En ese mismo orden de ideas, se reglamentó la posibilidad de cuestionar judicialmente las condenas a civiles pronunciadas por tribunales militares. También en la tarea de rehabilitación se ocupó de nosotros, los universitarios. Y así la Ley 23068 reglamentó un régimen transitorio para la normalización de las universidades nacionales. Con Francisco de Lich y con Eugenio Bulíguin a la cabeza, emergimos y empezamos a construir una facultad de Derecho democrática. Esta, que desde 1986 incluye derechos humanos en la formación de todos los abogados que aquí se gradúan. Esta que hoy nos convoca. Gracias, Eugenio. Esa construcción democrática que fue su gran obra pasó por cuestiones nacionales y por una visión internacional que lo constituyó en el precursor de los métodos para el tratamiento del pasado de violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos. Así, cuando asumió en el primer discurso, el del 10 de diciembre del 83, anunció: se propiciará la anulación de la ley de amnistía dictada por el gobierno militar y se pondrá en manos de la justicia la importante tarea de evitar la impunidad de los culpables. Más allá de las sanciones que pudiera determinar la justicia, el gobierno democrático se empeñará en esclarecer la situación de las personas desaparecidas. Con la perspectiva del tiempo, muchos años después, en el 2004, en su memoria política reflexionó, y lo sigue. Era necesario entonces desentrañar de manera objetiva frente a la sociedad todo lo que en verdad pasó. Descubrir y reconstruir la verdad es el mejor medio para que se produzca el repudio social a prácticas aberrantes y un camino idóneo para restablecer la indignidad de las víctimas. La difusión de la verdad en el caso argentino constituía sin dudas una precondición necesaria, pero aparecía como insuficiente para consolidar debidamente los valores democráticos. Para ello surgía entonces la alternativa del castigo. Y dice más tarde: necesitábamos dejar una impronta en la conciencia colectiva en el sentido de que no había ningún grupo, por poderoso que fuera, que estuviera por encima de la ley y que pudiera sacrificar al ser humano en función de logros supuestamente valiosos. Queríamos prevenirnos como sociedad, sentar el precedente de que nunca más un argentino sería sacado de su casa en la noche, torturado o asesinado por funcionarios del aparato estatal. Acá estamos. Esta Argentina de hoy no podría estar juzgando a quienes instauraron un régimen prescindente del derecho, de no ser porque el informe de la CONADEP, la sentencia del juicio a las juntas, la del caso Camps y la instrucción de los expedientes en muchas otras causas que en esos años no prosperaron,
habían descubierto lo que la realidad paralela de la Argentina había consagrado. Miles de desaparecidos, centros clandestinos de detención, robos de niños. Las leyes que en su momento acotaron la persecución judicial y los decretos con los que el presidente Menem cerró las causas fueron inútiles para acallar el reclamo de la sociedad. Lo que había pasado era demasiado terrible para ser ignorado. Así se buscaron los pocos caminos abiertos para seguir avanzando y el robo sistemático de niños de la dictadura llevó a la condena a los comandantes que habían sido indultados. La creatividad produjo los juicios de la verdad y los testimonios allí logrados reforzaron las causas que volvieron a abrirse, como sucedió con las declaraciones del sacerdote von Wernicke y sus polémicas dichos en periodos de omnipotencia. Con lo que hizo bien, con lo que hizo mal y con aquello que no nos gustó, Raúl Alfonsín fue el primero en el mundo en proponer los elementos que hoy jalonan el camino de la transición democrática: la búsqueda de la verdad, el ejercicio de la justicia, la construcción de la memoria. El primero en crear una comisión de investigación, el primero en hacerse cargo del juicio a los 9 comandantes que ejercieron el poder en el país. Un auténtico juicio a la prepotencia del poder que 8 hombres, 6 jueces y 2 fiscales, todos hijos de esta casa, llevaron a cabo en nombre de todos nosotros. Carlos Arlanián, Andrés D'Alessio, Ricardo Quinlavedra, Guillermo Ledesma, Jorge Torlasco, Jorge Valerca Araoz y Julio Estracera y Luis Moreno Ocampo transformaron en realidad lo que muchos argentinos no podíamos pensar como realizable. Procesar y condenar a los militares del proceso de reorganización nacional no era un objetivo común en los inicios de la década del 80. La resistencia era fuerte y la respuesta eran los levantamientos, esos que jalonaron el gobierno iniciado el 10 de diciembre de 1983 y que Owen Fisk relataba recién. También Raúl Alfonsín fue el presidente que ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos, los pactos internacionales de 1966 y el protocolo facultativo, la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la Convención de la Tortura. El presidente que aceptó la competencia de todos los órganos previstos en esos tratados y también el que aceptó la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, produciendo un cambio cualitativo en la política exterior argentina de no vincularse respecto de ninguna jurisdicción internacional. Firmó la Convención contra el Apartheid y la reserva geográfica a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, permitiendo reciprocar la generosidad de otros países con los refugiados argentinos de la época. Con hábil mirada política y con el latinoamericanismo propio de la reforma universitaria, Alfonsín miró a Brasil y se propuso la alianza con el socio estratégico. La cumbre con Sarney y la declaración de Foz de Iguazú anuncian lo que la política reclama y lo que nuestros gobernantes posteriores nunca pudieron ver con claridad. Y lo cito, que el destino argentino está indisolublemente unido al de los pueblos hermanos de América Latina. Ese fue un objetivo estratégico para su gobierno, que permitía pensar un poder de negociación mayor en un mundo de desigualdades en el que el subdesarrollo nos marginaba de la escena de las decisiones. No era una actitud casual. Alfonsín había sellado la paz con Chile en 1984 y había propuesto el Acuerdo de Cartagena para una negociación colectiva y más equitativa de la deuda. En el mundo interno, varias decisiones democráticas marcaron su gobierno. Desde las normas que modificaron el Código Civil, colocando en pie de igualdad a los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio e incorporando el divorcio vincular, hasta el régimen de los partidos políticos. Desde las que regularon las actividades sindicales hasta las que colegiaron a los abogados de la capital federal. Todas fueron de amplitud democrática. Todas pudieron ser cuestionadas judicialmente. Todas pudieron ser debatidas por la opinión pública. Todas generaron dificultades para los factores del poder. La Iglesia, los sindicatos,
el poder económico y otros que no dudaron en pasarle factura a un gobierno que ya era mal visto por la sociedad patricia por cuestionar el orden militar y reivindicar el desorden democrático. 14 paros decididos por la Central Sindical de los Trabajadores, paros docentes apoyados por el Consejo de Educación Católica, entre otros tantos. Alfonsín también pensó el pacto social de los argentinos y para eso convocó un Consejo para la Consolidación Democrática. En uno de sus discursos de apertura de sesiones, reconoció que su decisión no fue acompañada. Ese material, sin embargo, está ahí para su momento y Marcelo Alegre, que ahora no lo veo, Marcelo Alegre nos decía recién que probablemente sobre eso trabajemos el año que viene. Es cierto que su gobierno, como el de todos los que lo siguieron, tuvo inconvenientes para encontrar el camino de la economía que mejor sirviera a los argentinos. En eso, lamentablemente, no fue original. Sin embargo, el gobierno de Raúl Alfonsín no fue corrupto, pese a los episodios que pudieron denunciarse e investigarse, calificativos que los sucesores no pueden ostentar. Decía el presidente Alfonsín el 1 de mayo de 1989, la tarea principal que nos encomendó el país en 1983 fue construir una democracia. Con la cooperación de casi toda la sociedad nos entregamos a esa tarea. Y hemos tenido un éxito tal que hoy el país se ha olvidado de cuáles eran sus preocupaciones, sus dudas, sus ansiedades en 1983. A 35 años de ese 10 de diciembre de 1933, quizás debamos decirle gracias, don Raúl, por anunciarnos que iba a ser un gobierno decente y por haber cumplido su palabra. Por plantearse, y lo cito, que los hombres y mujeres que habitamos este suelo podamos vivir, amar, trabajar y morir en democracia. Por enseñarnos que la democracia construye puentes y no barreras, que la democracia incluye y no excluye. Por haber tomado decisiones a sabiendas de que no eran las más populares, pero con la convicción de que era lo que había que hacer para lograr, y lo cito, una forma de convivencia fundada en el respeto del otro, con la capacidad de decidir eficazmente el destino común, con un adecuado sistema de valores en el que se inserte la gestión correcta de los negocios públicos. Gracias por haber pensado la Argentina más allá de su gobierno y por permitirnos compartir con usted esas ideas. Muchas gracias.